a la doctora Natalia Casimiro, geriatra, y también a la doctora Erika Jiménez, también geriatra de la Clínica Centro Médico Cibao, y la doctora de la Coromina. Así que buenas tardes a ambas, que están muy bellas, mírenla ahí. Así que buenas tardes por estar aquí con nosotros compartir un tema tan interesante como este. Gracias por invitarnos a este tan visto programa. Gracias. Y también tenemos a la doctora aquí, Erika Jiménez. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bien, doctora, fíjense que este es un tema sumamente interesante, aunque la gente aparentemente crea como que es algo que no tiene importancia, pero la geriatría en nuestro país es muy importante, y sobre todo en los países europeos, donde hay personas de mayor edad. Así que queremos preguntarle a la doctora qué es la geriatría. La geriatría es la especialidad médica que se encarga de la evaluación de las personas mayores, de los adultos mayores. Decimos que los adultos mayores son aquellas personas que tienen mayor de 65 años. Usted dirá, ¿por qué 65 años? Generalmente se escoge este número porque es la edad en la que la persona de la mayoría de los países se retira. Y generalmente se asocia a las personas mayores ya con la edad de retiro. Pero de igual forma, las geriatras evaluamos todo lo que tiene que ver a las personas que tienen pluripatología o que tienen algún grado de dependencia. Cuando hablamos de pluripatología, o sea, que tienen muchas enfermedades y algún grado de dependencia en algunas ocasiones, aunque no necesariamente tenga los 65 años. ¿Por qué? Porque hacemos una evaluación integral. Es decir, no solamente vemos la parte médica, también la parte física, la parte social, la parte nutricional del paciente. Bien, doctora, es muy frecuente este tipo de pacientes en las diferentes clínicas. Sí, claro, los adultos mayores son una gran población, o sea, y son la población que generalmente acude a buscar ayuda médica, porque ya en esta etapa de la vida es donde generalmente confluyen múltiples enfermedades y son muy frecuentes. Lo que pasa es que la especialidad, que ya cada día va tomando más posición en la sociedad, es relativamente nueva y para muchos también desconocida. O sea que, por eso decía que hay mucha gente que no le da mucha importancia a esta importante área en la rama de la salud. Claro, pero es más por desconocimiento. Por desconocimiento. Entonces, la importancia de la geriatría en nuestro país. La geriatría tiene una gran importancia, ya que a medida que va pasando los años, se ha venido posicionando y dándole una solución a los pacientes adultos mayores y a la vez a los familiares y cuidadores de estos. Es importante conocer sobre la geriatría y sobre el cuidado específico de adultos mayores, porque no es lo mismo. Por ejemplo, la doctora te decía que estos pacientes pueden presentar múltiples patologías, más de 3 patologías, por lo tanto, esos pacientes están en polifarmacia, utilizando muchos fármacos, y esos medicamentos también tienen sus efectos secundarios. Entonces, si tú conoces cómo va a cuidar este paciente, pues tiene un mejor desarrollo. Un ejemplo simple: si tú ves que una persona más o menos de 20 años está tosiendo, ¿qué tú crees que tiene? Gripe, una infección de los pulmones. Y si tiene fiebre, tú dices, o es infectado o está viral. El paciente envejeciente puede tener un proceso pulmonar como una neumonía y no tiene lo característico de esto, no tiene la gripe, como decirlo así, o sea, no tiene tos, muchas veces no tiene las temperaciones, no presenta fiebre y tampoco presenta dolor. Entonces, ¿cuál sería una característica física que este paciente puede manifestar? Un cambio del estado de ánimo. O el paciente se pone apático, se pone triste, o un paciente que se pone agitado, que está muy inquieto. Esto sería el único signo
que puede presentar un paciente que tenga un proceso pulmonar importante. Entonces, lo que decimos es que es tan importante porque no es lo mismo lo que pasa en una persona mayor de 65 años a una persona que tiene 30 ni 40 años. Las manifestaciones físicas de las enfermedades son diferentes, muy distintas a las personas más jóvenes. ¿En qué se distingue más o menos la...? Bueno. Tienen presentaciones generalmente atípicas, claro, no siempre, pero sí tienen presentaciones atípicas porque acuérdense que es un organismo que va envejeciendo. Así, por ejemplo, como decimos que los niños también tienen presentaciones atípicas. Eso es como un desgaste. Exacto, ya eso es parte del proceso natural del envejecimiento, o sea, los órganos se van comportando distintos. Y entonces está también lo que llamamos la inmunosenescencia, es decir, el sistema inmune va envejeciendo y entonces quizás los síntomas y los signos de alarma que nos daría cualquier enfermedad, pues en un paciente adulto mayor muchas veces no se presenta. Entonces de ahí también la importancia de que un geriatra, que es aquel especialista, aquel médico que realmente está formado para evaluar a las personas mayores y que está formado para ver esas presentaciones atípicas, que como muy bien decía Natalia, muchas veces a veces es simplemente un cambio en el comportamiento, que ese cambio de comportamiento es quizás la primera característica o el primer síntoma de una enfermedad, ya sea un proceso infeccioso o de cualquier otro proceso que puede estar presentando el paciente. Entonces puede agudizar a falta de lo que es la participación en lo que concierne a los chequeos prematuros, o sea, a temprana edad. Que hay gente que no van a los médicos, sino que van ya cuando se sienten, ya que están totalmente en condolencia, que tienen una dolencia fuerte. Sí, eso es característico de nuestra población, o sea, la gente no va a hacer generalmente chequeos preventivos, sino que ya va a hacer chequeos ya curativos cuando tiene algún síntoma de la enfermedad. Y el geriatra, como les decía, no solamente es un médico, es también un gestor de todo el sistema de salud, porque como nosotros también valoramos la parte social del paciente, pues también podemos ver cómo los recursos pueden llegar o pueden ser mejor utilizados en cada uno de los pacientes, porque muchas veces sabemos lo que tiene el paciente, le indicamos medicamentos, pero medicamentos que probablemente quizás no se puedan costear el familiar, o también puede ser que muchas veces parte de los síntomas y de lo que presente el paciente sea básicamente por problemas sociales a nivel familiar que se van a dar, que van a manifestarse ya como una enfermedad probablemente del paciente, porque muchas veces hay pacientes que tienen un grado alto de nivel de dependencia y que el familiar puede estar estresado, puede estar cansado y puede también en su cansancio y en su desconocimiento de las enfermedades y en su mal, digamos, estado en ese momento, entonces pueda también no llevar al paciente en el momento en que deba llevarse al médico, pueda tratarlo inadecuadamente, ya sea no solamente por no llevarlo al médico, también sino física o socialmente. Aparte del cansancio, ¿cuáles son otros síntomas que puede reflejarse en el paciente? O sea, usted Sí, del cansancio, hablamos del cansancio de cuando estamos entrando en la edad. O sea, no es lo mismo ya cuando estoy un jovencito de 25 años, 18. Mira, la a atención. Una edad ya más avanzada. Como te decía. ¿Cuál es otro síntoma que no sea el cansancio? Como te decía, Eric. No, pero el que estar mayor no es sinónimo de estar cansado tampoco, porque hay muchas personas mayores, muchos adultos mayores que tienen mayor vitalidad y mayor fuerza que quizás un paciente, una gente joven de hoy en día. O sea, el envejecimiento no es sinónimo de cansancio, para nada. O sea, uno incluso lo que promueve más es el envejecimiento activo, el envejecimiento saludable. O sea, el que, claro, no es lo mismo una persona de 20 años que una persona de 60, de 70 años, pero que usted tenga 70 años no quiere decir que usted tenga que estar cansado, ni tampoco es sinónimo de enfermedad. O sea que no varía en nada, solamente son algunos síntomas que se presentan a causa de enfermedades. Bueno, doctora, usted habla de la parte social. En la parte social hay mucha gente que quizá necesita ese trabajo con mayor frecuencia y con mayor facilidad para que puedan tener alguna participación, alguna persona que en realidad lo necesitan, que van a los centros.
esa parte social se trabaja en los diferentes centros privados también igual que en los centros públicos. Claro. Sí, Sí. al paciente se le hace una escala social. Una escala social de acuerdo a la escuela donde tú eres egresado. En esta escala social, ¿qué tú vas a medir? ¿Cómo está el paciente? Primero, económicamente. Económicamente, si ese paciente recibe pensión, si tiene seguro o no tiene seguro, si depende de un hijo, de cuántos hijos, cuántos La son red familiar. los ingresos de ese hijo, su red familiar. Segundo, si vive solo o vive acompañado. Ahí nosotros sabemos con qué tanto apoyo cuenta este paciente de su familia. También evaluamos dónde vive. No es lo mismo para un paciente envejeciente que esté funcional mentalmente. Y es bueno aclarar, cuando hablamos de funcional mentalmente, nos referimos que el paciente cognitivamente está consciente en tiempo, espacio, orientado. Y cuando estamos hablando de un paciente funcional físicamente, es un paciente capaz de hacer actividades básicas de la vida diaria, bañarse, comer, cepillarse, hacer todo lo que necesita hacer. Entonces, no es lo mismo un paciente que viva en su casa a que vive en la casa tuya, porque la casa tuya, si yo voy a vivir a tu casa, que yo estoy en tu casa arrimada, se dice en el argot popular dominicano, pero si estoy en mi casa, ¿quién es el que manda? Yo en mi casa. Entonces, sus redes sociales, su red de apoyo, tanto así que hay una intervención importante que en esta ocasión el médico geriatra hace reuniones familiares para el beneficio del paciente, para organizar la familia, porque estos pacientes, al ser crónicos y tener una enfermedad, muchos de ellos por muchos años, tiende a ser como un desgaste en toda la familia, lo tiene un solo hijo, entonces nosotros buscamos que este paciente esté en las mejores condiciones sociales. Y si hay que hacer una intervención con una reunión familiar en varias ocasiones para beneficio de este paciente, nosotros también tenemos intervención. Por eso es que el paciente se beneficia mucho de que sea atendido por un médico geriatra. Claro, por eso hablamos de una evaluación geriátrica integral, porque no es solamente la parte médica, tenemos que ver al paciente como un todo. Y por eso se beneficia mucho todo adulto mayor de ser evaluado por un geriatra. Por eso los médicos que están destinados a esta área tienen que pasar por una evaluación y un adiestramiento Claro. para que tengan más bien diríamos, un buen estado de atención al paciente, Claro. o sea, como si fuera a sí mismo, prácticamente. Fíjese, ahorita hablábamos de lo que es la parte de la evaluación, el asunto preventivo para este tipo de enfermedades, ¿cuáles son? Bueno, un paciente mayor debe ser visto por lo menos 2 veces al año, un paciente que esté bien funcionalmente. Y ya dependiendo de la enfermedad que tenga de base, o sea, puede ya estar yendo cada 3 meses o cada 4 meses, dependiendo de sus patologías de base, de su enfermedad de base. Pero sí, los pacientes geriátricos, los pacientes mayores, tienen que estar de la mano con su médico de cabecera. Permanentemente. Sí. ¿Y por qué tiene que estar permanentemente? ¿No hay mejoría? No, o sea, no me refiero de porque no haya mejoría, sino simplemente para uno ir avisando, o sea, visualizando, mejor dicho, cualquier cambio que se vaya dando, por lo que le decía Natalia Casimiro hace un rato, o sea, hay procesos infecciosos, sobre todo en aquellos pacientes que son muy débiles, que son frágiles, en aquellos adultos mayores frágiles, porque hay varias tipologías de pacientes mayores, aquellos que son frágiles pueden presentar infección sin fiebre, sin tos, sin muchas cosas que muchas veces va a pasar desapercibido por los familiares. Ellos sí pueden notar algún cambio en el paciente y de una vez tienen a la mano el teléfono del geriatra y lo llaman, doctora, yo lo noto que es diferente, que está diferente, no te saben especificar exactamente en qué, pero sí que están diferentes. Bueno, hablemos un poco de lo que es la valoración de la geriátrica integral. ¿Qué es esto? Bueno, la valoración geriátrica integral es que tú mires el paciente de una esfera de todo. Nosotros lo vemos físicamente. Tú vas a un médico que te ve físicamente, te vemos lo metabólico, problemas de presión si lo tiene, problemas de diabetes si lo tiene, pero también con las enfermedades que van, muchas de estas concomitantes con el envejecimiento. Los pacientes que tienen trastorno del ánimo, trastorno del estado de ánimo, que tienen depresión, que están agitados, que están inquietos, este tipo de pacientes que tienen algún signo o síntomas psicóticos, nosotros los trabajamos. Igual pacientes con trastorno del sueño. Entonces lo vemos integral porque lo vemos físicamente, lo vemos socialmente,
su entorno familiar, su estado social, su situación social, y lo vemos nutricionalmente. Muchos de estos pacientes disminuyen ya por el proceso más de envejecimiento, el apetito, o si son dependientes. Cuando hablamos de un paciente funcional dependiente, decíamos anteriormente que no es un paciente que no es capaz de hacer sus actividades básicas de la vida diaria por él mismo, necesita ayuda. Un ejemplo simple, un paciente de 80 años que esté caminando, que haga ejercicio, que vaya al banco, que haga actividades avanzadas de la vida diaria, que vaya al banco, que se reúna con los amigos, que juegue dominó. Funcional, mentalmente y físicamente no es lo mismo que un paciente que yo tenga de 60 años acostado en una cama dependiendo de otra persona, de que otra persona sea que lo bañe, de otra persona que sea que lo limpie, de otra persona que sea que lo alimente. Entonces este paciente, como decía Erika Jiménez, va a ser un paciente más frágil, a depender más, va a tener una disminución de su masa corporal, esto es lo que llamamos sarcopenia. Entonces este paciente necesita una nutrición adecuada. ¿Y cómo saber si realmente la está recibiendo adecuadamente? Si está dependiendo de un agente que lo está cuidando, pero quizás este cuidador tiene otras funciones, que cocinar para otra gente, que atender a los niños. Entonces, hasta tomar agua en estos pacientes es más difícil, porque ellos tienen a la mayor del tiempo, si son pacientes encamados, a hacer disfagias, a sólidos, posteriormente a líquidos. Entonces, está muy dependiendo de otra persona para poder vivir. Entonces nosotros evaluamos si este paciente en todo el entorno que tiene, se le hace un diagnóstico social, físico, nutricional, mental, se le hace una intervención psicológica, gracias Erika, una intervención. En esa intervención se pone un manejo, un tratamiento y se le da seguimiento, porque el objetivo es que este paciente llegue y salga al final exitoso de cualquier proceso que tenga. O sea que el médico geriatra es importantísimo en el equipo de médicos que van a tratar a una persona. Claro. Y más cuando es envejeciente. Claro, y también nosotros, por ejemplo, hacemos una evaluación integral, pero también trabajamos de la mano con el resto de los especialistas. O sea, si amerita que sea visto por un cardiólogo, por un neumólogo, neurólogo, también lo va a ver. O sea, es simplemente darle una intervención con un manejo en conjunto, y probablemente el geriatra lo que es, como quien dice, el director de orquesta, cuando son médicos, cuando son pacientes que necesitan múltiples médicos. Porque cuando hay cada uno en una orquesta, cuando cada quien está tocando por su lado y no hay quien la dirige, la música no se escucha, o sea, suena desafinado. Entonces, en este caso, cuando ya interviene el geriatra, interviene como director de orquesta, entonces la música suena distinta y el paciente definitivamente se beneficia. Bien, estamos conversando con la doctora Erika Jiménez del Centro Médico Cibao y la doctora Natalia Casimiro de la Clínica Coromina, y también está en el Centro de Médico Tamboril, Preventivo Salud y en el Centro de Santiago, aquí, usted estuvo aquí, del Ministerio de Salud Pública. Bueno, señores, vamos a otra breve pausa comercial y cuando retornemos continuaremos tratando este tema que es importantísimo para todos nosotros y para ustedes.